Soy la hermana Ofelia Trejo de Cárdenas. Pertenezco al barrio Bosques, Estaca Bosques. Estoy casada con el hermano Marco Antonio Cárdenas López. Tenemos 2 hijos, Saraí y Marco Antonio. En este momento mi esposo y yo estamos cumpliendo con una misión en el templo de la Ciudad de México. Mi esposo como presidente del templo y yo como directora de las obreras. Tengo una licenciatura en pedagogía y en el momento en que fuimos llamados para esta misión estaba cursando la maestría en prevención y tratamiento de adicciones. Me siento sumamente feliz por esta oportunidad y también muy agradecida al Señor. El tema que se me asignó es la importancia del templo en mi vida, es decir, en la vida de cada uno de nosotros. Pido al Señor que el Espíritu Santo sea el Maestro y que tanto ustedes como yo podamos aprender de Él. Así que afinemos nuestro oído espiritual. Para poder comprender mejor la importancia del templo en la vida de cada uno de nosotros, es fundamental que hablemos sobre convenios y ordenanzas. ¿Qué es un convenio? Un convenio es un acuerdo entre Dios y una persona. En el convenio, Dios nos fija sus condiciones específicas y también nos promete bendiciones si nosotros obedecemos tales condiciones. Por supuesto que el Señor nos da el albedrío, de manera que si decidimos no obedecer o no guardar sus convenios, los convenios que hemos hecho con Él, no podremos recibir las bendiciones prometidas. Y en algunos casos sufriremos las consecuencias por nuestras malas decisiones, por nuestras decisiones incorrectas. Las ordenanzas siempre van acompañadas de convenios. ¿Qué es una ordenanza? En la iglesia, una ordenanza es una acción sagrada y formal que se lleva a cabo a través de la autoridad del sacerdocio. Por ejemplo, el bautismo es una ordenanza. Y cuando una persona decide recibir la ordenanza del bautismo, también hace convenios con el Señor. Y esos convenios los renueva al participar de la Santa Cena o cada vez que participa de la Santa Cena. La investidura y el sellamiento son ordenanzas sagradas del templo y al recibirlas hacemos convenios con el Señor. Seguramente que ustedes habrán escuchado o leído en las Escrituras acerca del pueblo del convenio. En varias partes de las Escrituras el Señor hace referencia acerca de su pueblo del convenio. ¿Quién es parte del pueblo del convenio? Los fieles miembros de la Iglesia de Jesucristo son el pueblo del convenio del Señor y lo ha sido siempre, aún antes de nacer. Todos los hijos de nuestro Padre Celestial que estuvimos de acuerdo con el plan de salvación que se nos presentó en la vida preterrenal, hicimos convenios sagrados con nuestro Padre Celestial. Ahora ya estamos en la tierra y el Señor nuevamente invita a todos sus hijos a hacer convenios con Él. Al recibir las ordenanzas del bautismo, de la confirmación, en el caso de los varones, al ser ordenados en el sacerdocio, al recibir la investidura y el sellamiento, que son las ordenanzas, también hacemos convenios con el Señor. De manera que al recibir una ordenanza, hacemos un convenio sagrado. Es decir, le hacemos promesas al Señor. Y al cumplir con nuestras promesas, Él se obliga a darnos las bendiciones correspondientes.
El Señor ha declarado: Yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que os digo, mas cuando no hacéis lo que os digo, ninguna promesa tenéis. Y Él también ha dicho: ¿Quién soy yo, el Señor, para prometer y no cumplir? El símbolo del templo es el amor de Dios hacia sus hijos. En los templos, en esos santos lugares, nuestro Padre Celestial, con mucho amor, prepara a sus hijos a través de ordenanzas y convenios, con el fin de que regresemos a su presencia en la exaltación. La investidura es la ordenanza del templo que hace posible que las personas regresen a la presencia de Dios. El sellamiento es la ordenanza del templo que hace posible que las personas estén unidas por la eternidad. Las ordenanzas y convenios del templo son las más grandes bendiciones que el Señor da a sus hijos y las da en su santo templo. Por supuesto, como dije anteriormente, no es suficiente con recibir las ordenanzas y hacer convenios con el Señor. Es necesario cumplir con las condiciones que Él nos ha fijado al hacer convenios con Él. Elder Packer declaró lo siguiente: las ordenanzas y los convenios constituyen nuestra credencial para entrar a la presencia de Dios. También Elder Packer habló acerca de la meta de nuestra vida y el objetivo de nuestra vida. ¿Cuál debe de ser la meta en nuestra vida? Debe de ser prepararnos para llegar a ser dignos de entrar al templo, recibir ordenanzas y hacer convenios con el Señor. El objetivo de nuestra vida debe de ser perseverar en cumplir con los convenios que hemos hecho con el Señor. El presidente Nelson también declaró algo muy importante y sumamente sagrado. Él dijo: las ordenanzas del templo y los convenios que ustedes hagan allí son clave para fortalecer su vida, su matrimonio, su familia y su habilidad para resistir los ataques del adversario. Su adoración en el templo y el servicio que presten allí en favor de sus antepasados los bendecirá con mayor revelación personal y paz, y los fortalecerá en el cumplimiento de sus convenios con el Señor. Elder Scott también dijo que el ir al templo, el Señor enriquecerá nuestra vida y nos dará mayor propósito. El presidente Monson nos prometió que al ir a la Santa Casa y al recordar los convenios que allí hacemos, podremos soportar toda prueba y vencer toda tentación. Podremos soportar toda prueba y vencer toda tentación, cada tentación. El presidente Nelson también dijo que en el templo es el lugar donde el Señor da sus más grandes bendiciones a sus hijos. Otro de los símbolos del templo es la unidad entre Dios y el hombre. Y esta unidad solamente se puede llevar a cabo a través de la expiación. Esta es la razón por la que todas las ordenanzas y convenios del Señor señalan hacia Cristo y su gran expiación. Y para llegar a ser uno con Cristo, es necesario ser uno con nuestro prójimo. En el templo es donde dos mundos se reúnen: el mundo de los vivos y el mundo de los que han pasado al otro lado del velo. De manera que en ese santo lugar tenemos la oportunidad de hacer la obra por los muertos y de llegar a ser uno con ellos.
También a través de la expiación de Cristo tenemos la oportunidad de desarrollar en nosotros un corazón quebrantado y un espíritu contrito, e ir al santo templo del Señor y entregar un corazón puro en ofrenda al Señor. De esta manera tendremos la bendición de llegar a ser uno con Cristo, así como Cristo es uno con el Padre. El templo es un lugar de aprendizaje, un lugar de meditación, un lugar donde podemos recibir revelación del Señor. Y como dice la Escritura, el templo es una casa de instrucción, porque en ese lugar el Señor nos instruye. Me encanta cuando las autoridades generales, muchas de ellas, han declarado o declaran que el templo es la universidad de Jesucristo. Es ahí donde podemos conocer sus misterios. Por supuesto, no esperemos que el método de enseñanza del Señor sea el que comúnmente conocemos. El método de enseñanza del Señor en sus templos es único, y cada uno de nosotros debe de descubrirlo a través del Espíritu del Señor. Es muy importante que enseñemos a nuestros hijos acerca del templo, acerca del amor y la paz que se siente en ese santo lugar, y en la posición en que nos encontremos, ya sea de hija, sobrina, tía, en fin. Enseñemos a los que están alrededor a través de la palabra, que es muy importante. Pero lo que más va a ayudar a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a los que están alrededor de nosotros, es nuestro ejemplo, que nosotros estemos cumpliendo con los convenios que hemos hecho con el Señor. De esta manera llegaremos a ser ejemplos vivientes de los convenios del Señor. En el templo, el Señor también nos enseña a ser más humildes, más bondadosas, a estar llenas de amor hacia nuestro prójimo. Me encanta cuando la hermana Bingham, que es la presidenta de la Sociedad de Socorro de la Iglesia, dice que cuando ella y su esposo estaban a punto de salir para el templo, hubo un desacuerdo conyugal. Sus hijas se dieron cuenta y una de ellas le dijo a su hermana: «No te preocupes, ellos siempre regresan del templo felices». Y la hermana Bingham dijo: «Es cierto, así es». Me encanta ver también a los jóvenes y a las jovencitas estar en el bautisterio y hacer la obra por los que han pasado al otro lado del velo. Me encanta ver a los adultos solteros cuando reciben su investidura y cuando regresan al templo a hacer la obra por los muertos. Me encanta verlos como obreros y obreras sirviendo en el templo. Pero me siento sumamente triste cuando alguno de ellos es engañado por las falsas ideologías del mundo. Queridas jóvenes, quiero decirles que cuando he visto a estos jovencitos que son engañados por las falsas ideologías del mundo y empiezan con preguntas y dudas y no van a la fuente correcta, dejan de asistir al templo, luego dejan de asistir a la capilla y finalmente no quieren saber nada acerca de Dios y su doctrina. Queridas jovencitas, si alguna de ustedes tiene preguntas o alguna duda, no deje de asistir al templo. Eso es lo peor que uno puede hacer, que ustedes pueden hacer. ¿Quién va a contestar sus preguntas? ¿Quién va a resolver sus dudas? ¿Las personas que tienen esa ideología falsa dentro de ellas? No, porque tienen un conocimiento limitado y nulo acerca de Dios y su doctrina.
Ustedes deben de acudir al Señor. Como lo dijo Moroni en el libro de Mormón, que preguntáramos a Dios el Eterno Padre. Queridas jóvenes, sigan asistiendo al templo, aun cuando tengan preguntas y dudas acerca de la realidad de Dios y su doctrina. Y con humildad de corazón busquen al Señor, y Él les promete abrir su mente hacia una visión más amplia y más elevada. El Espíritu Santo, quien testifica la verdad de todas las cosas, hablará a tu mente y a tu corazón aquello que es la verdad eterna. Y yo sé que esto es verdad, porque tengo autoridad para decírselo. Cuando los misioneros fueron a mi casa a predicarme, yo ya no creía en Dios y pensaba que ninguna iglesia era verdadera. Pero los misioneros me invitaron a arrodillarme y saber la verdad por mí misma. Y yo pensé, ¿por qué no? Yo quiero saber la verdad por mí misma. Y entonces, con todas las dudas que yo tenía, con todo lo que yo sentía, yo me arrodillé y pregunté. Y el Señor me contestó. Su espíritu habló a mi espíritu y me testificó que Dios vive. Me testificó que su doctrina es verdadera. Por diferentes situaciones en mi niñez, yo desarrollé una muy baja autoestima y pensaba que no era una persona de valor. Cuando yo me bauticé, al orar, supe por mí misma a través del poder del Espíritu que la iglesia era verdadera, que Dios vive, pero yo no sabía que era una hija de Dios. Fue muy difícil para mí comprenderlo. Fue muy difícil para mí comprender que yo soy una persona que tiene un valor grande para el Señor. Pero a través de los testimonios, a través de las clases, fui a una misión, a través de la oportunidad de estar en el santo templo del Señor, yo pude saber por mí misma que soy una hija de Dios y que tengo un valor grande para Él y que Él me ama. Y cada vez que yo asisto al santo templo del Señor, mi Padre Celestial y su Hijo Jesucristo me lo recuerdan. Queridas jóvenes, yo sé que ustedes son hermosas hijas de nuestro Padre Celestial. Él les ama, les conoce a cada una de ustedes. Sabe sus pensamientos, sabe sus tristezas, sabe sus alegrías, las conoce muy bien. Y Él desea bendecirlas. Él desea que ustedes asistan en el momento correcto a su santo templo para que Él les pueda dar las más grandes bendiciones que Él tiene. El templo también es un lugar donde podemos encontrar consuelo y donde el Señor puede enjugar nuestras lágrimas. Hay veces que por las pruebas de la vida ya no estamos de pie al estar aferradas a la barra de hierro, sino que ya estamos arrodilladas. Pero el templo, las enseñanzas del Señor en su santo templo, su espíritu, su paz, su consuelo, su ánimo, nos ayudan a seguir adelante, aún de rodillas. Queridas jóvenes, que las ideologías del mundo no las engañen, porque las ideologías del mundo son los vapores de tinieblas en el sueño de Leí. Queridas hermanas y jóvenes, que las pruebas no nos abrumen y no hagan que perdamos la fe.
Venimos a esta tierra, sí, a ser probadas, pero también a sentir gozo. Y ese gozo lo vamos a sentir cuando nosotras podamos alimentarnos a través de la influencia del Espíritu, a través de la paz y el amor que se siente en el templo del Señor. Y como dice el presidente Monson, podremos soportar toda prueba y vencer cada tentación. Yo sé que Dios vive. Yo sé que Jesucristo nos ama a tal grado que ellos han construido templos en diferentes partes del mundo para que nosotros podamos acudir y Él tenga la oportunidad de bendecirnos. Y esto lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Queridas hermanas, ahora estamos en el tiempo de las preguntas. Cada una de sus preguntas me pareció muy importante. Muchísimas gracias por haberlas enviado. Gracias por haberse tomado el tiempo y haberlas formulado. La primera pregunta es: ¿cómo puedo preguntar a Dios en qué momento puedo ser merecedora de entrar al templo? Para poder entrar al templo necesitamos 2 entrevistas. La primera es con el obispo o uno de sus consejeros. La segunda es con el presidente de estaca o uno de sus consejeros. Ellos tienen una lista de preguntas. Ellos no formularon las preguntas, sino que vienen de la primera presidencia. Son palabras inspiradas, preguntas inspiradas del Señor. Estas preguntas están en el discurso del presidente Nelson en la conferencia de octubre del 2019 en sus palabras de clausura. Yo la invito, querida hermana, a leer el discurso del presidente Nelson y también a meditar cada una de estas preguntas. Y también se puede contestar a sí misma con sinceridad de corazón estas preguntas. También otra de las maneras para poder saber en qué momento es correcto para poder entrar al templo es a través de su obispo y a través de su presidente de estaca. La segunda pregunta es: ¿qué puedo hacer para que mi visita al templo sea más significativa? Nefi buscó al Señor diligentemente, con humildad de corazón. El Señor le dijo: bendito eres tú, Nefi, a causa de tu fe, porque me has buscado diligentemente con humildad de corazón. Lamán y Lemuel no se preocuparon en buscar al Señor, es decir, no se preocuparon por prepararse. Así que cuando se presentaron las experiencias espirituales por parte de su padre de Leí, no significó nada para Lamán y Lemuel, y para Nefi significó mucho. Un ángel se les presentó. Para Nefi significó mucho, le dio ánimo para hacer la obra, pero para Lamán y Lemuel no significó nada. Me gusta mucho el discurso del rey Benjamín a su pueblo. Fueron las palabras del Señor que el rey Benjamín pronunció a su pueblo. El pueblo en respuesta clamó a una sola voz y dijo: estamos dispuestos a concertar un convenio con nuestro Dios, de hacer su voluntad y obedecer sus mandamientos todo el resto de nuestros días. El rey Benjamín se alegró mucho en su corazón al escuchar a su pueblo y les dijo: ya que habéis concertado un convenio, seréis llamados progenie de Cristo, hijos e hijas de Él, porque Él os habrá engendrado espiritualmente, porque decís que vuestros corazones han cambiado a causa de su fe en su nombre. Por lo tanto, habéis nacido de Él, y habéis llegado a ser
hijos e hijas de Él. Y bajo este título seréis librados. ¿Bajo qué título? Bajo el título de ser una hija de Dios, un hijo de Dios. Y no hay otro título por el cual podáis ser librados. Y no hay otro nombre por el cual venga la salvación, sino a través del nombre de Cristo. Por tanto, queridas hermanas, escribamos el nombre de Cristo en nuestro corazón, no con tinta, sino en el Espíritu del Dios verdadero, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, de corazón. Y cuando lleguemos al templo, llevaremos con nosotras un corazón quebrantado y un espíritu contrito, y entonces entregaremos al Señor en ofrenda un corazón puro. Y de esta manera, nuestra visita al templo será significativa, porque comprenderemos a través del Espíritu, veremos y escucharemos a través del Espíritu. La tercera pregunta es, ¿qué hacer para mantenerme constante en mi asistencia al templo? Me gusta mucho la escritura que dice, mirad hacia adelante con el ojo de la fe, teniendo esperanza y confianza en Cristo. ¿Cuál debe de ser nuestra motivación, nuestro consuelo? ¿Cuál debe ser el porqué? ¿Quién debe de ser el porqué de nuestra vida? Sino Cristo. Cuando sentimos el amor de Dios dentro de nuestros corazones, esto nos mueve para hacer las cosas, para perseverar en la obra, para guardar los convenios que hemos hecho con el Señor, para estar feliz a pesar de las circunstancias en que nos encontremos. Así es que, queridas hermanas, debemos de prepararnos buscando diligentemente al Señor para que, como Nefi, a pesar de sus aflicciones, no se quejó, sino que obedeció la voluntad del Padre sin quejarse, con sacrificio y también con gozo. Y también otra motivación puede ser, y claro que así es la investigación genealógica. Al recabar los datos, nuestro corazón se va a animar y vamos a ser más constantes en nuestra oportunidad de poder ir al templo. ¿Por qué el templo es una parte vital en el plan de salvación? Me parece que en el mensaje que hace un momento di, está la respuesta a esta interesante pregunta. La siguiente pregunta es, ¿qué tan constante debo de ser en mis visitas al templo para cumplir con los convenios del Señor? Elder Scott, él en un discurso nos decía que él iba cada semana, que cuando no podía ir en esa semana, a la siguiente semana iba a 2 sesiones. El presidente Nelson nos dice, lo más frecuente que sea posible. De manera que entonces es una decisión entre nosotros y Dios. A Dios no le vamos a poder mentir. Él sabe cuáles son nuestra situación. Cada uno de nosotros tiene una situación diferente. Claro que Él desea que nos organicemos, que agendemos las citas en el templo, que nos sacrifiquemos, por supuesto, y entonces podamos ir al templo, pero que esta es una decisión entre nosotros y el Señor. Cuando una persona tiene solamente una oportunidad para ir al templo y va en esa oportunidad al templo y solamente tiene una, esto se convierte en una gran bendición. Y cuando una persona tiene la oportunidad de ir muchas veces al templo, pero no lo hace, eso se convierte en una tragedia. Al estar en el templo, tengo la oportunidad de platicar con obreras,
con hablar con las participantes y recuerdo que una obrera se acercó a mí y me dijo: ayer enterré a mi esposo. Y le dije a mi obispo: quiero ir al templo. Y el obispo, preocupado por mí, con mucho amor me dijo: no, hermana, quédese a descansar. Y yo le contesté al obispo: necesito el amor del Señor y la paz que Él me puede brindar ahora que tengo esta situación tan difícil por la muerte de mi esposo. Estoy aquí, me decía la hermana obrera, en el templo, y estoy trabajando con todo mi deseo de servir, con mucho amor. Tengo por dentro una tristeza muy grande, porque ya mi esposo no está aquí. Ayer lo enterré. Pero me siento muy feliz de estar en el templo y de ser consolada por el Señor y que Él enjugue mis lágrimas. Una participante se acercó a mí y me dijo que se sentía muy feliz de estar en el templo del Señor. Y me decía: mi querida hija, miembro de la iglesia, ahora tiene una adicción a las drogas. Vengo aquí con mucha fe al templo para pedir al Señor por ella. Y yo sé que el Señor me da la paz, porque cuando salgo del templo siento su amor, su fortaleza, enriquece mi vida y me ayuda a ser feliz a pesar de las difíciles circunstancias en las que me encuentro. Y así como estas dos queridas hermanas tienen situaciones difíciles, así muchas otras obreras, obreros, participantes, jóvenes, jovencitas, pero todos asisten al templo para encontrar el amor de Dios en sus corazones. Yo sé que Dios vive. Yo sé que Él nos ama. Lo testifico con todo mi amor. En el nombre de Jesucristo. Amén.